Llegamos a la quinta y última parte de esta lección maravillosa. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23 dice que el renacimiento acontece por la palabra de Dios. Dios dijo, sea creado de nuevo Saúl. Salió la palabra de la boca y el Espíritu Santo vino sobre él con poder y lo mudó en una nueva criatura. ¿Por qué la Biblia tiene que ser tan detallada? Bueno, el Señor nos está dando aquí en este mundo, acerca de este tema del segundo nacimiento, toda la información que podemos asimilar acerca de este tema. Además, porque el milagro favorito de Dios es el milagro de la conversión. Y por esa razón el Espíritu Santo tiene que venir con poder, porque va a ser su milagro favorito, va a ser una nueva criatura. Ahora, hay malas noticias respecto a Saúl. Alrededor de 2 a 3 años después de su conversión, 2, 3 años que fueron un mar de rosas, era muy obediente, demostró misericordia, dio el crédito para Dios en la primera batalla que enfrentó contra los filisteos. Y cuando le propusieron a Samuel, no a él, que fuesen muertos aquellos que se oponían a que Saúl se sentase en el trono, demostró compasión y misericordia y les perdonó la vida. Era un mar de rosas los 2, 3 primeros años hasta que comenzó a desobedecer a Dios. Mucha atención. Primera de Juan 3:9 dice, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, o sea, no desobedece a Dios, porque la simiente de Dios permanece en él. Pero no vayamos a malinterpretar la palabra de Dios. Ese texto no está diciendo que Dios lo obliga y lo forza, aunque él no quiera, lo obliga a obedecer. No. Cuando viene una tentación, en la lección acerca de la victoria, vamos a desmenuzar mejor esto. Cuando viene una tentación, una provocación de Satanás, o viene una prueba que Dios permite, una desgracia, desempleo, una tragedia, bueno, nosotros tenemos la libertad de usar ese poder de elección, ese poder de escogencia, para escuchar una vocecita, no es una voz audible, ¿ok? Que nos dice, someteos pues a Dios en el momento de la prueba, de la dificultad, o en el momento en que Dios nos muestra o nos da una orden o nos muestra algo que tenemos que incorporar en nuestro cristianismo que no hemos incorporado. Bueno, y en cualquier otra situación. Y podemos usar esa libertad para obedecer o no, escoger someternos a Dios o no. Pues en una ocasión, lamentablemente, Saúl comenzó a desobedecer a Dios. Y de allí en adelante comenzó una carrera descendente hacia la ruina, porque continuó desobedeciendo y desobedeciendo. Y el Señor le dio alrededor de 23 a 24 años de oportunidades para que él se arrepintiera, pero no le retiraba su espíritu, pero él continuaba cada vez empeorando y empeorando. Entonces, mucha atención. El hecho de que Dios, por nuestra humillación, por nuestra sumisión, por nuestra humildad, por la confesión de nuestros pecados y arrepentimiento genuino, verdadero, Él envíe el Espíritu Santo y el Espíritu Santo habite en nosotros, viene con poder y nos hace nacer de Dios, y el Padre y el Hijo vienen y hacen morada en nosotros, porque Jehová nuestro Dios uno es.
Pues bien, eso no nos quita el Señor cuando nos coloca su Espíritu dentro de nosotros. No nos retira, no nos quita la libertad de escoger. De hecho, todo el tiempo que vivamos después de que nacemos del Espíritu Santo, ya sean unas horas o algunos días o semanas o meses o años o décadas, estando en este mundo de tentación y de pecado y de corrupción, expuestos a una y otra provocación y tentación de Satanás, tendremos una o 10 o 1000 o 10,000 o muchas más oportunidades de hacer correcto uso de esa libertad de escoger obedecer a Dios y someternos a Él o no. Pues bien, Saúl comenzó una carrera descendente hacia la ruina a través de la desobediencia hasta que finalmente aconteció una terrible tragedia. Vamos a leer la pregunta número 11. Pregunta número 11. Saúl desobedeció al Señor durante más de 20 años. Finalmente, ¿qué tragedia terrible le ocurrió a causa de su desobediencia? Primera de Samuel 16:14. Respuesta. El Espíritu Santo que lo había hecho renacer se apartó de él y fue poseído por un demonio. Esto sí que es terrible, terrible, dramático. Entonces, el versículo 14 dice, primera de Samuel 16:14, léelo con tus ojos. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Vamos a dejar algo bien claro, no fue una arbitrariedad de parte de Dios, porque Dios lo toleró durante tal vez más de 23, 24 años. Así como no sabemos cuánto tiempo soportó y toleró a Satanás en el cielo, dándole muchas oportunidades de arrepentirse. No fue una arbitrariedad de parte de Dios. Es que de tanto el Espíritu Santo incomodarlo, obedece, sométete, sé grato, obedece, arrepiéntete. Le dijo, ya no me diga más, ya no quiero oír su voz, salga de mi vida. Y el Espíritu Santo literalmente fue expulsado por la desobediencia, por la terquedad, por el mal uso de ese maravilloso don de la libertad de escogencia que hizo Saúl. El Espíritu Santo se apartó de él por eso. No fue Dios injusto con él. Y en la segunda parte del versículo 14 dice, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová, significa permitido por Jehová. Satanás le dice a Dios, mira, el Espíritu Santo ya salió de él, Saúl lo expulsó, ahora es mío, déjame hacer con él lo que yo quiera. Bueno, Dios no le permite al diablo, a pesar de eso, que haga lo que quiera con nosotros, pero por lo menos pasó a poseerlo y de ahí en adelante Saúl vivió una vida de tormento terrible, a pesar de que Dios le dio. De ahí hasta que se suicidó pasaron 13 años y Dios le dio varias oportunidades de arrepentimiento y parecía que él volvía a Dios, pero recaía nuevamente y el diablo volvía y lo poseía. Es algo terrible, es algo doloroso, es algo espantoso. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo aquí? Es imposible entrar al cielo, dice Jesús, si no has pasado por el segundo nacimiento, por el renacer, si no llegas a ser participante de la naturaleza divina, dice el apóstol Pedro, participantes de la naturaleza divina. Voy a buscar aquí el texto. Participante. Bueno, vamos a ver si aparece aquí. Dice 2 de Pedro 1:14.
1:4, segunda de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Cómo podemos participar de la naturaleza divina? Cuando la naturaleza divina entra en nosotros, cuando obtenemos aquello que Adán perdió en el paraíso. Pues bien, este Saúl, lamentable, triste y dolorosamente, hizo un terrible mal uso de la libertad que Dios nos da de escoger, de decidir, y finalmente él se suicidó, pero en medio de esos 13 años, tal vez después del asesinato de Cristo, el pecado más horrible que registre la Biblia sea un pecado que Saúl cometió poseído por Satanás. Asesinó 84 sacerdotes. También asesinó al sumo sacerdote porque le habían dado unos panes a David y a sus hombres, que él estaba queriendo matar a David porque ya sabía que él sería su sucesor en el trono. Y no contento con eso, mandó a quemar y a matar a la ciudad, a la población donde vivían las familias de esos sacerdotes. ¡Qué horror! ¡Qué espantoso! Pues bien, llegamos a la última pregunta. Estaba diciendo que es imposible entrar al cielo sin pasar por el segundo nacimiento, sin el renacer. Pero ese renacer no me garantiza mi entrada al cielo si yo hago lo que hizo Saúl. Comienzo a desobedecer y a desobedecer y a desobedecer. Última pregunta. A la edad de 17 años, perdón, yo lo coloco acá. A la edad de 17 años, Samuel ungió a David para que o sea, esto quiere decir teniendo David la edad de 17 años, Samuel lo ungió para que 13 años más tarde fuese rey de Israel. ¿Qué hizo en esa ocasión el Espíritu Santo y qué quiere decir eso? Primera de Samuel 16:13. Respuesta: desde aquel día, o sea, desde el día en que Samuel lo ungió, el Espíritu Santo vino sobre David. ¿Qué significa eso? Eso significa que a la edad de 17 años David vivió la maravillosa experiencia del segundo nacimiento, de la conversión, de la transformación, de la regeneración del corazón. Vamos a leerlo. Primera de Samuel 16:13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió a David en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. ¡Qué hermosura! Este es otro texto que menciona el instante exacto en que el Espíritu Santo hizo su milagro favorito. La conversión, el renacimiento, la regeneración del corazón, la participación de la naturaleza divina, el segundo nacimiento, el renacer, el nacer de nuevo. Vamos pues con las citas de el testimonio de Jesús. Vamos a leer. En la escritura se llama, la escritura sagrada, ¿no? Se llama nacimiento al cambio de corazón por el cual somos hechos hijos de Dios. También se lo compara con la germinación de la buena semilla sembrada por el labrador. De igual modo se habla de los recién convertidos a Cristo como de niños recién nacidos.
que deben ir creciendo hasta llegar a la estatura de hombres en Cristo Jesús. Como la buena simiente en el campo, tienen que crecer y dar fruto. Es posible que una persona no sepa indicar el momento y lugar exactos de su conversión. Esta es mi situación. Yo no puedo decir en tal mes, tal semana menos aún, o tal día peor aún. No puedo decir mi conversión aconteció en ese día o semana o siquiera mes, no puedo. Yo estoy en esa situación. Pues mira lo que dice aquí. Es posible que una persona no sepa indicar el momento y lugar exactos de su conversión, o que no pueda tal vez señalar el encadenamiento de circunstancias que lo llevaron a ese momento. Pero esto no prueba que no se haya convertido. Cristo dijo a Nicodemo: el viento de donde quiere sopla, y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Palabras de Jesús. Como el viento es invisible y sin embargo se ven y se sienten claramente sus efectos, así también obra el Espíritu de Dios en el corazón humano. El poder regenerador que ningún ojo humano puede ver engendra una vida nueva en el alma, crea un nuevo ser conforme a la imagen de Dios. El Camino a Cristo, página 57. Crea un nuevo ser conforme a la imagen de Dios. Para eso viene el Espíritu Santo, para restaurar la imagen de Dios en el ser humano que la perdió cuando Adán pecó allá en el paraíso. Y un ente divino, el Espíritu Santo, al entrar y habitar, este es el templo del Espíritu Santo, ya lo vimos en la lección anterior. Él está trayendo la imagen de Dios porque es un ente divino a esa pobre criatura miserable, infeliz, que no lo tenía. Y ahora pasa a ser el ser más dichoso, el recién nacido, pasa a ser el ser más feliz. Muy bien. Y vamos aquí a la siguiente parte. Perdón, voy a abrirlo acá. Perdón. Bueno, ya está abriendo y ya lo vamos a leer para seguir la lectura. Oh, perdón. Ay. Bueno, la tecnología a veces me enreda un poquito, pero aquí está. Cuando el pecador reencuentra en la conversión la paz con Dios por la sangre expiatoria, la sangre de Jesús, expiatoria significa purificadora. La vida cristiana no ha hecho más que empezar. Ahora debe llegar al estado de hombre perfecto, crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Maravilloso libro, El conflicto de los siglos. Los padres y las madres deben cooperar con el maestro, trabajando fervorosamente por la conversión de sus hijos. La educación cristiana, libro maravilloso. Repentinamente, al presentar el Espíritu, un llamamiento más directo, el alma se entrega gozosamente a Jesús. Muchos llaman a esto conversión repentina, pero no es tal. Escucha lo que dice. No existe eso de conversión repentina. Escucha lo que dice.
pero es el resultado de una larga intercesión del Espíritu de Dios, que es una obra paciente y larga. Deseado de todas las gentes, página 143. La conversión del alma humana no es de pequeña consecuencia, es el mayor milagro realizado por el poder divino. Los resultados reales se alcanzan al creer en Cristo como Salvador personal. La relación con una iglesia no reemplaza la conversión. El aceptar el credo de una iglesia no es de ningún valor para ninguna persona si el corazón no experimenta un verdadero cambio. Maravilloso libro, El Evangelismo, página 215. Habría mucho más que podríamos estudiar acerca de tanta información que tiene la Biblia y el testimonio de Jesús acerca de la conversión. Pero vuelvo a lo que dije al comienzo. Y a eso quiero acrecentar Romanos 12:21. No te dejes vencer por el mal, mas vence el mal con el bien. ¿Cómo puedo practicar el bien? Cuando viene a mi mente la impresión del Espíritu Santo que me dice, sonría, de ese abrazo, del vasito de agua, el platico de comida, las moneditas o los billeticos. Visite, lleve esperanza, lleve paz, lleve amor, lleve vida eterna. A todo esto no puedo terminar si a todo esto no le acrecento Juan capítulo 5, versículo 24. Mira lo que dice. Palabras de Jesús. De cierto os digo, el que oye mi palabra, el que oye las palabras de Jesús aquí en la conciencia, aquí de la Biblia y de el testimonio de Jesús, porque así se llama testimonio de Jesús. ¿Qué son estas? Son palabras de Jesús, dichas y escritas a través de una vasija de barro, de una profeta, de su mensajera. Dice, y cree al que me envió, cuando el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, por ocasión de su bautismo, cuando dijo por ocasión de la transfiguración, este es mi Hijo amado, a él oíd. Esta persona que hace eso disfruta de tres cosas. Primera, tiene vida eterna. No dice tendrá, tendría, tal vez llegue a tener. Tiene, es presente. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo habita en mí y yo soy y el Espíritu Santo es un ente eterno, si lo tengo, tengo vida eterna, porque el Espíritu Santo es eterno. Dice, no vendrá condenación. Esto lo destacamos al final de la serie de 5 estudios, 5 lecciones acerca del juicio investigador. Y dice, mas ha pasado de muerte a vida. Mientras ese milagro no haya acontecido todavía, la persona literalmente es llamada, no lo voy a decir, voy a leerlo de los labios del apóstol. ¿Qué se me hizo? Efesios capítulo 2, versículo 1 y versículo 5, de los labios del apóstol Pablo. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La persona que no haya nacido de Dios, así lleve 30 años en una iglesia, así tenga 2 o 3 diplomas de teología, doctorados, para Dios está espiritualmente hablando muerto en sus pecados. Y el versículo 5,
aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, gratis. El versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó. ¿De qué? De la muerte espiritual. Mi resolución, creo que para poder ver el reino de Dios necesito un segundo nacimiento. Creo que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado porque Cristo, o sea, la simiente divina, permanece en él. Vuelvo y repito, si decide, si escoge obedecer a Dios, ¿ok? No es que Dios lo vaya a usar como si fuera un robot, un autómata, no. Creo que todo aquel que ya vivió la experiencia del segundo nacimiento es una nueva criatura. Creo que todo aquel que nació del Espíritu Santo es espiritual. Creo que es imposible entrar al reino de los cielos si no nazco del agua y del Espíritu. Entonces, ¿cuál es mi apelo final? ¿Quieres vivir esa experiencia aquí y ahora, ya? Díselo a Dios en primer lugar. Y me gustaría tener noticias tuyas haciéndome saber esa maravillosa noticia. Vamos a orar. Santo Padre, qué maravillosa información. Pero qué maravilloso es saber, Señor. Ayúdame, Señor, a hacer la oración, por favor. Qué maravilloso es saber la forma tan sencilla como se puede obtener el nacimiento del Espíritu Santo y llegar a ser hijos de Dios. Simplemente obedeciendo los dictados de la conciencia, sometiéndonos a las impresiones que el Espíritu Santo plasma atrás de este hueso, en el lóbulo frontal. Yo no lo sé, tú lo sabes. No sé si será en los primeros minutos, en las primeras horas, en los primeros días, de ese proceso de sumisión, inclusive de un pagano en la China, en la India, en los países árabes, que nunca oyó hablar de Biblia, nunca oyó hablar de Jesús, pero obedece a esos dictados y le dice no a la impureza, a lo ilegal, a lo ilícito, a lo sucio, a lo inmundo, y le dice sí a lo que es loable, a lo que es santo y puro, a lo que es bueno, y practica el amor y vive para amar a su prójimo. Siendo así tan sencillo, Señor, ahora entiendo, Señor, por qué podrás salvar a millones que nunca tuvieron la explicación que los que están viendo la finalización de este video vieron toda esa información, y hay mucha más información en la Biblia y en el espíritu de profecía acerca del segundo nacimiento. Pues si es tan sencillo, la pregunta que hago para los que me están viendo es que tal vez no estén seguros de que realmente ya nacieron del Espíritu Santo. ¿Por qué no someterse a los dictados de la conciencia y dejarse guiar? Dar esa sonrisa, ese abrazo, dar esa cestica con alimentos, dar esas moneditas o billetitos, llevar un folletico para alguien diciéndole Jesús te ama, rechazando la impureza, la inmundicia, la televisión, todas esas cosas horribles que llegan a las pantallas, obedeciendo a esa vocecita, diciéndole sí al amor, a lo bueno, a la santidad y a la pureza, y diciéndole no porque es nuestra libertad de escogencia, diciéndole no a lo sucio, a lo impuro, a lo arbitrario, a lo injusto.
en medio de ese proceso. Pero también, Señor, una criatura puede llegar a nacer del Espíritu Santo clamando como clamó el ladrón en la cruz. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Señor, tú hiciste un milagro maravilloso en esa ocasión. Y si los que están viendo quieren clamar, la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Y tú harás ese milagro maravilloso, tu milagro favorito. El segundo nacimiento de esa persona o de esas personas o de esos teólogos o pastores que están escuchando este mensaje. Por favor, Señor, ayúdalos a tomar esa decisión, a elevar ese clamor en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Si el ladrón en la cruz no pudo ser bautizado, estaba crucificado en esa cruz. Eso no nos justificaría a todos para no bautizarnos, solo la conversión sería suficiente. Pues el bautismo es mucho más importante para Jesús de lo que tú te imaginas. Esa será la lección 32. Te aguardo.